Buenas tardes para todas y para todos. Quiero darles la bienvenida a esta sesión en torno al papel del arte en la construcción de paz y la reconciliación. Yo soy Laura Malagón, soy docente e investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín en el área de antropología. Yo he enfocado la mayoría de mis investigaciones al entendimiento de la producción cultural, al entendimiento de las expresiones artísticas, especialmente de la música, también debido a mi propia formación como música. Y en esta presentación mostraré mi acercamiento al tema, sobre todo desde la perspectiva de la antropología de la experiencia y la antropología del arte, que son perspectivas que me permiten abordar la forma en la que las expresiones artísticas se están articulando con las experiencias de guerra y de conflicto y cómo se convierten en herramientas poderosas para la convivencia, para el procesamiento de vivencias traumáticas y para la construcción de la memoria. ¿Cómo vamos a estructurar esta sesión? Primero quisiera comenzar explicando qué es experiencia, después mirar cómo este concepto se relaciona con las expresiones para más adelante profundizar más en lo que son las expresiones artísticas. Más adelante trataré de hablar sobre la articulación entre arte, memoria y construcción de las identidades y arte y memoria como parte de la verdad, ¿no? Antes de hablar de la experiencia directamente en Colombia, hablaré un poco de las experiencias previas en América Latina y después hablaré un poco de la valoración de las expresiones artísticas desde la Comisión de la Verdad aquí en Colombia y cerraré dando algunos ejemplos. Bueno, para nadie es un secreto que las experiencias que se han vivido dentro del territorio nacional en medio de fenómenos como enfrentamientos bélicos, masacres, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos han calado de forma muy negativa en los tejidos sociales de Colombia. Pero más allá de esta obviedad, es importante también situarse en las distintas resignificaciones que tienen esas experiencias, en la convivencia de distintos tipos de experiencias, es decir, en una existencia de una polifonía de experiencias que se están entrelazando, que se están articulando y que se manifiestan además en la cotidianidad de los actores. Considero por eso que es importante que nos detengamos a reflexionar en torno a lo que son las experiencias y cómo éstas son el alimento de diferente tipo de reacciones, de posicionamientos y de expresiones, dentro de las que también están, por supuesto, las expresiones artísticas. Bueno, vamos a comenzar entonces con el concepto de experiencia. La experiencia la podemos entender como una serie de conocimientos que hemos adquirido a través de nuestras observaciones, a través de nuestras vivencias. Es un concepto que además se construye en medio de relaciones de poder que visibilizan o que sacan a la luz tensiones, distensiones, acuerdos y conflictos entre los individuos. La antropología de la experiencia trata de cómo los individuos experimentan su cultura, es decir, trata de ver cómo los eventos son percibidos por sus sentidos y por su conciencia o por su discernimiento. Tomando una cita de Turner, que es un antropólogo de la experiencia, quisiera decir que por experiencia entendemos no solo los datos de los sentidos, la cognición o el jugo diluido de la razón, sino también los sentimientos y las expectativas. Por lo tanto, la parte emocional tiene un rol muy importante dentro de esas experiencias. Otro elemento importante es que las experiencias atraviesan el cuerpo. Y el cuerpo podría entenderse solamente dentro de las lógicas del tiempo y el espacio que lo está situando que lo está ubicando en una situación particular. Es decir, que el cuerpo se entiende solo dentro de una historia, dentro de un contexto en donde predominan ciertas normatividades. El cuerpo además es enunciativo, es lo que representa a la persona en momentos de interacción y es el que nos invita también a problematizar esa distinción entre materialidad e inmaterialidad y ver cómo, en palabras de Thompson, es decir, desde la historia, el pensar y el ser habitan un mismo espacio. La conciencia o ese discernimiento está mezclada, por lo tanto, con el ser material. Y el cuerpo, además, es el vehículo central de las experiencias artísticas. Pero las experiencias dejan huellas en lo que llamaríamos la conciencia o el discernimiento
de los individuos y a partir de ellas, a partir de esas huellas, los individuos están construyendo sus realidades. La conciencia, ese discernimiento es entonces, bueno, como constitutivo de esas realidades, puede ser discursivo, pero también puede ser práctico. Si bien lo discursivo y lo práctico tienen diferencias, porque claro que hay diferencias entre lo que se dice y lo que se hace, o sea, puede haber diferencias entre esas dos, también podemos ver que están íntimamente concatenadas. La conciencia discursiva o ese discernimiento discursivo relaciona las formas en las que estamos recordando con las expresiones verbales, mientras que la práctica relaciona esas formas de recordar a las acciones, ¿no? Aunque Giddens le da prioridad a las formas de expresión verbales en esos procesos de recordación, considero que la conciencia discursiva aplica a cualquier tipo de discurso, ya sea visual, audiovisual o textual. Bueno, pero no vamos a hablar simplemente de un tipo de experiencia. Si analizamos la literatura, hay diferentes tipos de experiencias. Yo me voy a enfocar solamente en dos. Por ejemplo, Thompson se refiere a la existencia de una experiencia vivida y de una experiencia percibida. En ese sentido, hay también una distinción entre lo que se vive y entre la forma en la que esas vivencias se están interpretando y se están narrando. Allí cabrían, por supuesto, las expresiones artísticas. Por su parte, Turner, el antropólogo de la experiencia, diferencia entre una mera experiencia y una experiencia. Una mera experiencia tiene una connotación pasiva de los sujetos, es decir, como si nosotros y nosotras como individuos simplemente recibiéramos unos acontecimientos y ya. Mientras que una experiencia, la idea de una experiencia, se transforma en expresiones como representaciones o performance. En ese sentido, una experiencia es transformativa y conecta lo que ocurrió en el pasado y las emociones que estos eventos producen y funcionan como motor de las expresiones del hoy, de las expresiones del presente. Pero bueno, ¿cuál es la relación entre experiencias y expresiones? En palabras de Turner, las expresiones son las secreciones cristalizadas de la experiencia humana otrora viviente, mientras que en palabras de Conquerwood, la expresión es lo que le da a la experiencia su forma y su especificidad de dirección. Entonces, la primera definición nos remite a entender las expresiones como unidades de análisis, mientras que la segunda nos remite a la estrecha conexión constitutiva entre estos dos conceptos. La relación entre experiencia y expresiones se caracteriza entonces por ser bidireccional, es decir, que las experiencias influyen en las expresiones, pero asimismo las expresiones influyen en las experiencias, ¿no? Es esperable que tras las difíciles experiencias que la guerra imprime en las personas, el arte funja como un elemento de expresión de esas experiencias, pero también como un elemento transformador en la medida en que transmite el sentir que puede hacer consciente a otros y a otras y sensibilizar frente a las implicaciones de fenómenos tan complejos como la guerra. Esa sensibilización puede traer como consecuencia que exista una mirada más crítica frente a ese tipo de situaciones por parte de un público, pero también funciona como un escape o como un momento de procesamiento emocional para él o la gente que se está expresando a través de ella. Ahora quiero enfocarme propiamente en lo que son las expresiones artísticas. Las expresiones artísticas encierran las artes plásticas, la música, las artes escénicas, la literatura. Y quisiera ahora ver cómo la antropología observa ese arte. Entonces, la antropología ve al arte como parte del complejo sistema cultural dotado de importantes significados sociales y en estrecha vinculación con el modelo de organización social, económico y político. Ello lo hace altamente sensible a los fenómenos de cambio social y a su vez lo define como expresión de los mismos. Esta es una cita de Sacchetti.
Frente a esta definición hay dos aspectos para resaltar. Primero, el arte como parte de un sistema cultural que responde a un entorno social en donde se tienen X o Y tipo de experiencias. Y por otra parte, la expresión de esos fenómenos, ver cómo la expresión de esos fenómenos tienen un poder transformativo. Bueno, pero para hablar de arte tenemos que hablar también de producción cultural. Y para acercarme a este tema, he tomado la definición de Bourdieu, que es un pensador francés que es constructivista y estructuralista al mismo tiempo. Les voy a explicar qué quiero decir con eso. Él es estructuralista porque es consciente de que existen unas estructuras que tienen una injerencia, una influencia en las prácticas de los individuos, pero al mismo tiempo es constructivista porque reconoce un efecto de los agentes, ¿no? de las trayectorias individuales en esas estructuras. Voy a leer la definición que él nos da de producción cultural o de los productores culturales. Los productores culturales tienen un poder específico, el poder propiamente simbólico de hacer ver y de hacer creer, de llevar a la luz, al estado explícito objetivado, experiencias más o menos confusas, imprecisas, no formuladas, hasta informulables, del mundo natural y del mundo social, y de ese modo hacerlas existir. Pueden ponerlas al servicio de los dominantes, pero pueden también, en la lógica de su lucha en el seno del campo del poder, ponerlo al servicio de los dominados, en el campo social tomado en su conjunto. Cierro comillas. Entonces lo que podemos ver a partir de esta definición es el poder transformador de las expresiones artísticas de los individuos. Podemos ver que existe un poder simbólico que le está dando luz a todo tipo de experiencias, no importa cuán compleja sea esa experiencia, ¿no? Le estamos dando luz a esas experiencias. Y asimismo podemos ver cómo el arte puede ser muestra de nuestro posicionamiento político o del posicionamiento político de esos productores culturales. Además, las experiencias nos conducen a formar un posicionamiento político que es, por ende, identificable desde nuestras expresiones. Bueno, ahora voy a hablar de arte y memoria. Y para comenzar, quisiera resaltar esa relación entre memoria, construcción de memoria, noción de olvido, pero sobre todo pensar o que nos quedemos con la pregunta de cómo se están transmitiendo esos procesos, cómo esos procesos se insertan dentro de las relaciones de poder que los están circundando. Entonces, el primer aspecto para resaltar es cómo se construye la memoria desde los discursos oficiales y desde los discursos contrahegemónicos o los discursos no oficiales. El arte lo que hace es tomar algunos vestigios del pasado para construir la historia y en ese sentido el arte funciona como testimonio y como fuente histórica. El arte además muestra la diversidad de memorias colectivas, es decir, está mostrando cómo existe una pluralidad. ¿Cómo se construye entonces el pasado desde el presente? ¿No? Entonces el arte nos permite ver cómo se están interpretando unos hechos, cómo se están descartando algunos hechos o ignorando algunos hechos y exaltando otros. Es decir, nos está mostrando que hay un proceso curatorial de los individuos frente a sus experiencias, ¿no? Nos muestra cómo se construye el pasado a través de algunas cosas que se recuerdan. Y también podemos ver cómo ese proceso permite que hayan diferentes relatos. Por lo tanto, la memoria es uno de esos elementos que además construyen la experiencia artística. Y además es un elemento clave para la construcción de las identidades colectivas. Lo anterior considerando que las identidades no son fijas, sino que son procesos en constante formación y que exponen las oscilaciones entre la cohesión y el distanciamiento de los individuos que pertenecen a una comunidad. Pero podemos entender el arte como un lugar de expresión de esas voces, pero ¿cómo se están construyendo, no? Entonces, por una parte, al experimentar el arte, hay una articulación emocional y cognitiva que permite que esas expresiones se procesen desde un nivel sensorial, pero igualmente la práctica artística misma permite el encuentro entre individuos
que al compartir esas experiencias construyen también sus identidades a nivel colectivo. Bueno, y ahora quisiera hablar del arte y la memoria como parte de la verdad, y para ello voy a tomar como base un artículo escrito por Laura Rivera en el 2012 que se titula Memoria, Reparación Simbólica y Arte, la memoria como parte de la verdad. Lo que hace aquí Laura Rivera es enfocarse en cómo el arte juega un papel en la reparación simbólica, en la recuperación de la memoria y en la dignificación de las víctimas del conflicto armado en Colombia a través de expresiones como la fotografía, como la pintura y como los contramonumentos. Muestra cómo el arte contribuye también a recuperar la memoria colectiva como parte de la reparación simbólica, que no tiene que estar solamente en cabeza del Estado, sino en general en cabeza de toda la sociedad. En ese sentido, los ejercicios de memoria no institucionales, ¿no? O no oficiales, ¿no? Permiten su vigencia y la confrontación con memorias hegemónicas que convienen a ciertos poderes o a ciertos grupos sociales. La importancia del arte y de los artistas en la construcción de la memoria radica en que ellos le pueden dar voz a todas las personas que están desprovistas de poder, que no tienen influencias, que no tienen herramientas para hacerse escuchar, y por ende lo que está haciendo el arte es amplificar la voz de aquellos que no pueden hablar, de aquellos que no pueden, que han sido excluidos a lo largo de la historia. El arte también cobija y dignifica a las víctimas del conflicto armado. A través del arte podemos ver también, y lo voy a profundizar más adelante cuando miremos los ejemplos concretos, cómo se está disputando la memoria, cómo se está disputando lo que se considera como la verdad de los hechos acontecidos, impidiendo en medio de esta lucha también que esos acontecimientos se olviden. Bueno, y ahora quisiera hablar cortamente de algunas experiencias que se han vivido también en América Latina sobre este encuentro entre arte y memoria, ¿no? Voy a comenzar con el contexto de Argentina y Chile, que fueron países que sufrieron las dictaduras militares, y en esos contextos hubo movilizaciones que buscaron ir más allá de esas versiones oficiales y mostrar a través de la cultura nuevos significados en torno a lo que es la memoria de la dictadura. En ese contexto o en esos contextos florecieron diferentes narrativas testimoniales en diferentes formatos como la literatura, el cine y el arte. Otro ejemplo que nos ayuda a analizar o nos invita a analizar las disputas desde la sociedad civil en torno a las narrativas oficiales es un estudio que hace Daniela Jara, ¿no? Su estudio se centra en la tensión y la resignificación que se promueve desde diferentes actores sociales, diferentes actores de la sociedad civil. Entonces lo que hace Daniela Jara es mirar cómo las expresiones de historiadores, de activistas y de artistas se están disputando las narrativas de los informes que son oficiales y que además estaban prolongando una representación de lo que eran los perpetradores de la dictadura. Bueno, ahora quisiera hablar de El Salvador. Voy a tomar dos ejemplos cortos. El primero es una exposición que se llama El olvido está lleno de memoria en el Museo Nacional de Antropología. Esta exposición se hace con base en una investigación que se hizo sobre la violación de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado en El Salvador, como medida de la dignificación en el ámbito de la cultura. Entonces lo que busca hacer es mostrar lo que ocurrió en la guerra desde la forma en la que otros sectores antes excluidos la están recordando. El objetivo es, según Niniel Pleites, que es la organizadora, voy a citarla, es recordar, construir y preservar la memoria histórica, romper con el silencio de otros hechos de violencia hacia la población civil que fueron negados u ocultados
y educar a los más jóvenes para reflexionar sobre nuestro pasado y no repetir las guerras, asesinatos o desapariciones. Lo que se busca a través de esa muestra es retratar y recrear a través de instalaciones, a través de fotografías y otros elementos, cómo fueron violados los derechos humanos durante los 12 años del conflicto y las formas en las que esas violaciones de los derechos humanos aún hoy en día tienen un impacto en la sociedad actual. Voy a citar nuevamente a Niniel Pleites. Recordar sirve para sanar, para reconocer la verdad de lo sucedido y luchar por un entorno más justo. Los que vivieron este periodo deben contar incansablemente la historia a los que no vivieron la guerra, para que haya esperanza de construir un futuro mejor. El segundo ejemplo en el que quisiera enfocarme es el trabajo de Tania Madrigal Hueso. Ella hace un recorrido histórico por la danza y el conflicto en El Salvador. Lo que ella hace es proponer cómo el movimiento escénico se utilizó como una herramienta para la prevención de la violencia y esto lo logra haciendo un recorrido por la danza durante el conflicto armado en El Salvador. Ella propone que en ese panorama tan difícil de la guerra interna en El Salvador, emergieron también artistas de danza contemporánea y que utilizaron su arte como herramienta de la memoria para sanar los tejidos sociales que habían sido pues tan maltratados y la violencia generalizada. Es como ella lo está retratando, y eso lo digo textualmente, como lo está retratando desde el trabajo de Tania Madrigal. Bueno, ahora quisiera regresar al contexto colombiano. Entonces, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fue creada en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto entre el gobierno de Colombia y las FARC. Y voy a citar textualmente, es un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y la No Repetición para reconocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad. Entonces, dentro de ese intento por dar una explicación amplia en toda su complejidad, la Comisión de la Verdad le ha dado un vistazo fuerte al arte, ha incluido al arte. Entonces, teniendo en cuenta la contribución de las artes para el entendimiento del conflicto y para la creación de estrategias para resistir a la guerra, la Comisión de la Verdad presentó a partir de marzo del año pasado, del 2020, su espacio Nombrar lo Innombrable. Allí se pueden ver conversaciones de la comisionada Lucía González con distintos artistas plásticos, visuales y escénicos, con escritores, con músicos, con cineastas y con bailarines. En ese sentido, podemos ver cómo la Comisión de la Verdad está reconociendo el poder de resistencia y de testimonio de las artes, así como también el papel que cumple en la reconciliación a través de la sensibilización de los individuos. Entre los invitados a estas conversaciones estuvieron el coreógrafo Álvaro Restrepo, representantes del aporte del hip hop colombiano a la memoria, la resistencia y la denuncia, la artista plástica Liliana Angulo, el cineasta Víctor Gaviria, la cantora y compositora Nidia Góngora, el escritor Ricardo Silva, la dramaturga Patricia Ariza, entre otros. Entonces, antes de invitarlos a visitar la página de la Comisión de la Verdad y su canal de YouTube para que tengan acceso a estas grabaciones, a las grabaciones de estos diálogos, quisiera citar a la comisionada Lucía González en torno a ese papel que cumple el arte en la construcción de la verdad. Abro comillas. Tenemos el convencimiento de que el arte es el soporte de la existencia. Propiciamos el arte porque las expresiones artísticas son voces al aire que nos ayudan a comprender y a resistir.
Esperamos que los artistas nos acompañen en el esclarecimiento de la verdad, en la búsqueda de un camino hacia la reconciliación y nos ayuden a abrir el corazón que creemos es necesario para poder llegar a la conciencia. Para finalizar esta sesión, quisiera cerrar con algunos ejemplos del arte como herramienta para la construcción de paz. Primero voy a presentar algunas experiencias, bueno, 2 experiencias recopiladas en el marco del proyecto Educación para la Paz, sistematización de experiencias de la educación para la paz en municipios con espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que es un proyecto que fue liderado o está siendo liderado por la alianza de la Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia y la Universidad Autónoma Latinoamericana y el Instituto Colombo Alemán para la Paz CAPAZ. Lo que pretende hacer este proyecto es visibilizar experiencias de docentes y directivos en instituciones educativas oficiales que vienen trabajando desde la paz o vienen trabajando por la paz desde la educación, ¿no? Y lo que quiere hacer ese proyecto es contar desde las voces de las comunidades educativas que se han visto afectadas por el conflicto qué es lo que está pasando con la educación y cómo ellos a través de estos proyectos están trabajando claramente por la construcción de la paz. Algunas de esas experiencias están articuladas con procesos artísticos, que son los que voy a mencionar acá, que resaltan la construcción de la memoria y las prácticas sanas de convivencia. Bueno, el primer ejemplo que quisiera mencionar es uno que se titula, o la experiencia se titula, Encuentro de danzas por la fraternidad y la paz de la institución educativa rural Reina Baja en la montañita Caquetá. Ese proyecto o esta experiencia empieza en el 2018 con el objetivo de crear unos nuevos ambientes de integración social y cultural, ¿no? Donde pudieran plasmarse la fraternidad, la paz y la reconciliación, partiendo de que los habitantes de esa región han sido fuertemente golpeados por el conflicto armado. Entonces, a través de esta experiencia, pues también se quería mostrar otra cara de la zona, ¿no? Lo que hacen es, a través de la danza, se encuentran, digamos, se construyen ciertos espacios de esparcimiento en donde se incluye a la comunidad completa, no solamente a los estudiantes y a los docentes, sino también a las familias de los estudiantes, ¿no? En el 2018 lo que se pensaba hacer en primer lugar era como exaltar la cultura dancística de todos los municipios del departamento y después de todos los, digamos, departamentos del país, o sea, mostrarlo como en un plano más de integración. También a través de ese proyecto se lograron articular con otras instituciones, ¿no? Educativas a través de la danza y construir así la escuela como un territorio de paz y el arte como una herramienta de cohesión. Lo que buscaban a través de esa experiencia era darle empoderamiento a los niños a través de esos encuentros artísticos. Los niños estaban en capacidad o se sentían líderes en la medida en que ellos mismos pues coordinaban estos eventos, los grandes les enseñaban a los más pequeños y lo que buscaban era fomentar pues la tolerancia y la integración y mostraron una construcción de la memoria no solamente desde momentos del conflicto, sino también desde los momentos del disfrute y del gozo. Y lo que buscaban también era acomodarse un poco a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. En resumen, a través de esta experiencia podemos ver cómo a través del arte se pueden crear ciertos ambientes de integración social para la construcción de paz y para el buen desarrollo de los conflictos. Todo esto articulado a las necesidades de los niños teniendo en cuenta que en la construcción de paz entran en juego siempre las emociones del ser humano y por ende es importante el desarrollo integral, ¿no? Integral de esa integración social. Entonces, a través de este proyecto artístico, a través de las danzas, los estudiantes aprenden sobre la tolerancia, aprenden a ser más sensibles y además mejoran sus competencias comunicativas. Además de la danza, este proyecto ha venido incluyendo
otras expresiones artísticas, otras actividades culturales a través del dibujo y la pintura, e incluso a través de la realización de cortometrajes y el análisis crítico de ciertos guiones teatrales. En ese sentido, podemos ver cómo el arte realmente funciona como una herramienta integrativa y una herramienta que permite crear un posicionamiento crítico frente a lo que se está viviendo. La otra experiencia que les quisiera contar se llama Actuar la Vida, construyendo paz desde el territorio, de la institución rural educativa Guillermo Ríos Mejía en San Vicente del Caguán, Caquetá también. Esta experiencia fue liderada o es liderada por la profesora Yarleni Bedoya en una zona de reserva campesina, que tiene como objetivo también que los jóvenes no lleguen a tomar las armas. El objetivo también es construir la paz, recuperar la memoria, a través de que los niños y niñas actúen, canten y pinten y cuenten las historias de esa región. Entonces, lo primero que hacen es tratar de recolectar la memoria histórica de los campesinos para después hacer obras de teatro y danza, en donde también hay un encuentro comunitario entre padres, niños y docentes, niños y niñas y docentes. Las obras se hacen para entender la historia, porque ellos se presume que se aprende cuando se actúa, cuando la gente se apropia de esas situaciones, y para poder representar lo que ha vivido la población de esa zona y crear así algunos lazos de identificación comunitaria. Quienes han vivido esas experiencias ya, entonces se sienten identificados al ver este tipo de manifestaciones artísticas. Algunas de las obras que ellos y ellas han realizado son, por ejemplo, una que se llama Masacre del 2007. La idea es que se actúa un poco esa masacre para que no se repita y para que se perdone. Hay otra que se llama La Campesina, sobre una mujer del campo cuyos hijos van a diferentes grupos armados y se matan entre ellos. Hay otra que se llama Desenterrando Memorias, que alude a la masacre por parte de soldados. Y la idea es que se representan estas obras de teatro para que haya un espacio para la reconciliación, para la construcción de la memoria y para la construcción de la paz. Después de que se recopila todas esas memorias de la región, bueno, quisiera resaltar que hay un trabajo colectivo, ¿no? Ellos saben entre todos qué historias quieren contar, ellos deciden cómo las quieren contar y entre todos hacen el guión, ¿no? De esto ya hay un libro en donde se han recopilado todas estas expresiones. ¿Cómo aporta entonces ahí el arte? Para ellos, el arte es el mejor camino para la reconstrucción de la memoria porque nos muestra otra forma de contar la historia y volcar un poco esos sentimientos que son causados por la violencia. Y sobre todo, lo decía claramente la profesora Yarleni Bedoya, para generar paz en nosotros mismos, ¿no? Ayuda a recrear, pero también ayuda a sanar. Bueno, ahora quisiera hablar de otros dos ejemplos desde la literatura y desde las artes escénicas. Primero quisiera comentarles cortamente sobre el literarte, que es un trabajo para la construcción de la memoria del barrio, en este caso de Ciudad Bolívar, a través del arte desde la escritura. Y la otra experiencia que se hace con la compañía La Otra Danza y una beca artística de Iberescenas, en donde donde se presentan algunos retratos de mujeres que cuentan sus memorias sobre la desaparición forzada desde las artes escénicas. Bueno, Literarte lo que buscaba es reunir a las habitantes de Ciudad Bolívar para motivarlas a escribir sus historias y crear memoria y paz desde la escritura y desde el reconocimiento de sus logros individuales y colectivos. Es decir, que también había un espacio de empoderamiento en el proceso de la escritura. La otra experiencia que quisiera comentarles es la que realiza La Otra Danza y la beca artística Iberescenas, a través de la cual se cuentan las experiencias de mujeres latinoamericanas que han sido víctimas de la desaparición forzada de sus seres queridos. Estas narrativas
se logran a través del teatro. Para entender este proceso un poco más de cerca, les mostraré uno de los productos de este proyecto, de La Otra Danza y Ver Escenas, ¿no? Y la voz de Sofía de la Hoz, quien ha participado en ambas experiencias, tanto en la de Liderarte como en esta de La Otra Danza, cuyo producto vamos a mostrar a continuación, que es un producto visual que hace alusión a los sueños de una de estas mujeres. Con estos ejemplos me despido y espero que hayan encontrado esta sesión provechosa para entender cómo las expresiones se concatenan con las experiencias y cómo la producción artística tiene un poder muy grande para la construcción de la paz y para la construcción de la reconciliación. Muchas gracias. Mi nombre es Sofía de la Hoz Terán, soy activista social, política y artista colombiana, constructora de paz. Creo fielmente en el papel del arte como parte de la construcción de paz, de reconciliación de nuestro país. Por esto he trabajado en diferentes espacios buscando que esto pueda ser realidad, aportando desde pequeños granitos de arena, como digo yo. Creo en esos pequeños granitos de arena para construir país. Y he venido trabajando desde allí diferentes proyectos. Hay un proyecto muy lindo que hemos trabajado en este sentido el año pasado, a finales del año pasado lo terminamos. Se llama Literarte. Literarte fue un proyecto de construcción de memoria de las mujeres de Ciudad Bolívar, una de las localidades más estigmatizadas de la capital, pero que desde allí construimos con la voz de las mujeres historia de la localidad, de cómo ellas construyeron sus barrios, construyeron sus escuelas, construyeron su acueducto, cómo a través de un paro que realizaron en el año 93 lograron que el gobierno mirara hacia allá y la necesaria inversión social comenzara a darse de a poco, cómo se hicieron reconstrucciones y digamos como recuperación de espacios públicos, de parques, en fin. Fue una labor hermosa, fue una labor de ir construyendo su historia, narrada por sus voces, narrada por sus experiencias. Abarcamos mujeres de la parte rural y de la parte urbana de la localidad. Es una localidad que tiene una población rural grande también, entonces mujeres de la localidad rural tuvieron también espacio allí para construir memoria, para contar sus historias de vida, cómo construyeron familia, los valores que desde allí se construyen, la problemática para alcanzar, por ejemplo, acceso a la educación. Pero un proceso muy lindo porque es un proceso no desde el lugar de la víctima, sino desde el lugar de la resiliencia, que es enorme en nuestro país, en las mujeres, y que el arte ha sido uno de esos elementos maravillosos para hacerlo, en este caso a través de la escritura y de la literatura, creando también formas de lectura, viendo que hay otras formas de leer también, que es de acercarse a los lugares, acercarse a los recuerdos y leerlos, expresarlos, valorarlos. Ha sido un proceso muy lindo. Ellas decían que quién se iba a interesar en lo que ellas como mujeres tenían para contar y realmente ha sido un proceso muy valioso. Estamos ahora a puertas también de presentar el trabajo que hemos hecho, que se constituyó en un libro, en en el Centro de Memoria de la ciudad y buscando también enlaces para que el libro pueda quedar vinculado al archivo de Bogotá también. En cuanto al proceso que estamos llevando en este momento, estoy trabajando también en un proceso de reconstrucción de memoria, una serie que se llama Memoria en Serie también, de mujeres que fuimos víctimas de desaparición forzada de diferentes lugares, de familiares, compañeros, novios. Eso también lo concluimos el año pasado y estamos en este momento como dando impulso también a ese trabajo a través de La Otra Danza, que es una agrupación teatral también de la ciudad que está teniendo un énfasis mayor en este tema
de memoria. Estamos ahora también con ellas. Me han invitado a ser parte de un proceso a través de Iberescena, que es una beca de creación y es una residencia artística, también contando las luchas sociales y políticas de mujeres latinoamericanas, de mujeres suramericanas, que han buscado a través de su, digamos, militancia política, construir también sociedad en Latinoamérica, y lo que estamos llevando a cabo es una beca de creación desde allí, que esperamos y estamos construyendo una obra de teatro que sabemos está haciendo y va a ser muy interesante. Entonces eso es parte de lo que creemos y de lo que sabemos que podemos hacer a través del arte. Es mi convicción, además del poder que sé sanador y reconstructor que tiene el arte para las vidas, porque bueno, ha sido mi propia experiencia también, cómo he venido sanando diferentes situaciones que a través de nuestro contexto se han presentado, desde el tema de desaparición, de muerte, de desplazamiento, y cómo el arte, la danza, la literatura, el teatro han podido traer a mi vida sanación, restauración, pero además de eso, la posibilidad de seguir aportando y de seguir construyendo país y de seguir construyendo paz. Muchas gracias. Me decido a tararearte, 2, 3, todo lo que se te extraña, desde el siglo en que partiste, 2, 3, hasta el largo día de hoy. Pueden ser casualidades, otras promesas que pasan,